Muy buenas noches, mis estimados amigos. Hoy los invito para que todos tengan una Biblia en mano, lápiz y papel. Los invito para que todos podamos hoy escudriñar la palabra de Dios. Persona probando sonido. Hoy los invito para que todos. Ok. Les ruego a todos que tengan Biblia, tengan lápiz, tengan papel, porque el tema que vamos a estudiar hoy es un tema, como todos, un poquito controversial, pero es un tema que es necesario que lo analicemos. Primero vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde, para que conformes a tu santa y hermosa voluntad, tú nos ayudes. Que tú, Dios, nos bendigas y nos protejas, y que nos ayudes para que hoy podamos, Padre Celestial, adorarte, exaltarte y bendecir tu santo y hermoso nombre. Queremos hoy, Señor, implorarte que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes para que podamos escudriñar tu palabra. Permite que esta palabra que va a ser expuesta hoy, pues todas las personas puedan verificarlo conforme a tu santa y hermosa voluntad, y que las personas estén dispuestas a compartir, que esta palabra inquiete a las personas a escudriñar tu palabra todos los días más y más. Ayúdanos pues, Padre Celestial, para que todos podamos entender y que tu Santo Espíritu tome control de cada una de las palabras que vamos a pronunciar, y que nos dirija para la gloria y honra de tu santo y hermoso nombre. Te imploramos pues que nos ayudes, que nos protejas y nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi amigo, mis estimados hermanos, todos listos para el tema que vamos a desarrollar hoy. La doctrina expuesta en la palabra de Dios es sana doctrina. Es decir, no tiene falta, no tiene error, no tiene contaminación o no es mistura. Es pura, es de Dios y por eso salva. Dice el apóstol Pablo a Tito, en Tito 1:9, referente al obispo en la iglesia local, que este debe ser, ojo, dice que el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel, como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Mi hermano, yo quiero que usted preste atención, y mi amigo, hoy en esta palabra. Dice que la palabra es la única que convence, y como dice que puede exhortar con sana palabra y convencer. Wow. La palabra, vuelvo a repetirlo, pues me interesa mucho que todos entendamos bien esto. Dice, retenedor de la palabra fiel, como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Sí, mi amigo. Y luego Pablo le escribe también a Tito, en Tito capítulo 2. Escuche, en el versículo 1. Pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina. El problema de esta palabra, les voy a explicar cuál es que todo mundo pretende hablar, todo mundo cree que porque cita un pasaje de la Biblia, eso es sana doctrina. No, mi amigo, el citar un pasaje de la Biblia no es sana doctrina. Cuando se habla de sana doctrina, es que hay un sistema
Y el hecho que la gente cite muchos pasajes de la Biblia no quieren decir que están hablando sana doctrina. El punto es de que tenemos que aprender que la sana doctrina tiene que ver es con la palabra de Dios, trazándola bien, utilizándola en sus contextos, preguntando a quién le habla, de qué está hablando, a quién se lo está diciendo. Cuando la sana doctrina es mezclada con cosas humanas, ya no salva. Por ejemplo, la Biblia dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es sana doctrina. ¿Cuál es lo que la gente llama sana doctrina? A ese pasaje le dicen que no hay que bautizarse, sino que hay que levantar su mano, hacer una oración de fe y aceptar a Cristo como su único y verdadero Salvador. Eso es mezclar la palabra de Dios. Y eso es falsa doctrina. Entonces, la sana doctrina es la que está expuesta en la palabra de Dios. Repito, cuando la sana doctrina es mezclada con cosas humanas, ya no salva, porque ya deja de ser sana. Ya ha perdido su valor sanador. Dios ha recetado la sana doctrina expuesta en las Escrituras para que todo hombre sea salvo. Los hombres han corrompido esa receta divina, quitándole cosas y añadiéndole enseñanzas y doctrinas humanas. Los que toman espiritualmente una medicina mezclada así, seguirán en sus enfermedades de pecado. Les voy a poner una ilustración. Por ejemplo, supongamos que cierto doctor nos receta una medicina que es exactamente lo que necesitamos y que otra cosa sería incapaz de sanarnos. Llevando esta receta a la botica, se la pasamos al encargado. En el acto de preparar la medicina según las instrucciones del doctor dadas en la receta, el señor de la botica o de la farmacia dice, bueno, voy a echarle también un poco de esta cosa y de esta otra, aunque no están especificadas aquí en la receta. Ojo a esto. Además, se me acabaron ciertos ingredientes de estos que el doctor especificó, pero al fin no importa mucho, y sin ellos terminaremos la preparación. Después de unos minutos, el Señor termina la tarea y nos pasa la medicina y está para cobrarnos. Pregunto, ¿qué le diríamos nosotros? ¿Le pagaríamos? Ni un céntimo. ¿Por qué? Dice el señor de la farmacia o de la botica, porque no ha surgido la receta fiel. O sea, no me ha dado la receta tal como la pide el doctor. No puso los ingredientes exactos para que se cumpliera con la receta del doctor. Exactamente como el doctor especificó. Eso es lo que yo le contestaría. Nadie tiene derecho de añadirle o quitarle a la receta de un doctor. Tampoco el hombre tiene derecho de añadirle o quitarle a la palabra de Dios, que es la sana doctrina. La única doctrina que salva, no lo permitamos. Nosotros, respecto a recetas de medicinas, y ojo a esto, cuando se trata de las recetas de medicina, nosotros respetamos mucho lo que manda el doctor, porque eso puede afectar nuestra salud. Igual, no permitamos
que la gente adultere la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se enseña algo que no está en la Biblia, eso es adulterar la palabra, eso no es sana doctrina. Como que una mujer sea pastora. ¿Dónde enseña la Biblia que los requisitos para la pastora? Que alguien me dé los requisitos. O como el tema del diezmo, que alguien me diga dónde los cristianos pagaron el diezmo. O como el tema de la cena, que dicen que se puede tomar cada año, cada mes. No, la Biblia dice que los cristianos no pagaron diezmos y la Biblia dice que la cena se tomaba el primer día de la semana, Hechos 27. Eso es sana doctrina. Los hombres pervierten la palabra porque quieren hacer lo que quieran. Si nosotros tenemos mucho cuidado de que nuestra salud física reciba lo que necesita, ¿cuánto más debemos tener igual cuidado con nuestra salud espiritual? Viendo que reciba solamente la sana doctrina de la palabra de Dios y no meramente alguna cosa corrompida y preparada por hombres, como mucha psicología. La gente dice, es que Julianito de tal predica muy bien. Claro, porque le toca sus sentimientos, porque toca sus emociones, y entonces usted se siente bien. Pero no, en estos estudios no se trata de sentirse bien, se trata de hacer lo que la palabra de Dios manda. Amigos, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y es perfecta y completa. Escuchen lo que dice el texto. En 2 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y vea lo que le escribe. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Presten mucha atención, por favor, si son tan amables. Tengan lápiz y papel, tengan una Biblia en mano. Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Y es útil, escuchen, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos educa, claro de que sí, nos corrige, nos exhorta, nos enseña. ¿Para qué? Escuchen lo que dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, mi hermano, este pasaje es muy importante que todos lo analicen, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es el libro inspirado, perfecto, completo, impermutable y claro. Ha sido dado para ser entendida su palabra y es viva y eficaz. La palabra de Dios se puede entender si le dedicamos tiempo. Pasando de esto, de la naturaleza de la Biblia, notemos ahora algo de su divino poder. Escuchen qué interesante, la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra, y abra sus oídos muy bien, la palabra nos limpia. Juan, capítulo 15, versículo 3. Presta atención, por favor, lo que dice. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¡Wow! La palabra de Dios nos limpia. Es muy importante eso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos ayuda a resistir al pecado. Escuchen lo que dice el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119.
el versículo 111. Es muy importante, amigo, presta atención. Vea lo que dice. Salmo 119, versículo 111. Por herencia he tomado tus testimonios para siempre, y da la razón, porque son el gozo de mi corazón. Aleluya. Y presta atención a esto, amigos. Ahora ve el versículo 11. Escuchen qué importante. Salmo capítulo 119, versículo 11. Vea lo que enseña con respecto a la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra. La palabra de Dios hay que guardarla, hay que atesorarla, hay que leerla, meditar en ella, para no pecar contra ti. Ella es la que nos ayuda a que dejemos el pecado. Mi amigo, la palabra de Dios produce fe en nosotros. Juan capítulo 20, escuchen lo que el apóstol Juan escribe sobre el libro de Juan. Escuchen lo que enseña el apóstol Juan. Juan capítulo 20, 30 y 31. Ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es la palabra de Dios la que nos produce vida. Es la palabra de Dios la única que produce vida en el ser humano. Estimado amigo, es muy importante tomar en cuenta esto. La palabra de Dios nos da vida. Escuchen lo que dice Juan capítulo 6, versículo 66. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Escuche esto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, mi estimado amigo, la palabra de Dios produce vida en nosotros. La palabra de Dios es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vea lo que el apóstol Pablo dice de la palabra o del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. A todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Mi hermano, escuchemos todos estos pasajes. Por eso la palabra no podemos dejar que la adulteren. La gente dice, no, es que a mí me parece, es que yo creo. Lo que usted crea, lo que a usted le parezca, a mí eso no me importa para nada. Me preocupa es que la gente, mi estimado amigo y mi estimado hermano, mucha gente hoy en día no respeta lo que la palabra de Dios enseña. Y entonces tenemos el problema que la gente ve hoy en día, y es tantas religiones, tantas sectas, tanta división en el mundo religioso de hoy en día. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere obedecer la palabra de Dios, sino que el hombre lo único que quiere hacer es
lo que a él le parezca, lo que él cree que es bueno, lo que él cree que es correcto. Otro pasaje importante, escuchen este otro pasaje. Juan capítulo 17, perdón, Hechos 17, no, Juan 17, 17. Vean lo que dice. La palabra de Dios santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¡Wow! Estimado amigo, pensemos en esto. La palabra de Dios nos edifica y nos llena de gozo. Hechos capítulo 20, da lo que dice. Hechos 20, 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, o sea, la palabra es la misma gracia de Dios, y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios edifica y produce gozo en nosotros. Mi estimado amigo, escuchen, por favor, entendamos esto. En Jeremías 15, 16 dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu palabra se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Jeremías 15, 16. La actitud correcta, mi estimado amigo, es, puesto que la palabra de Dios es inspirada y completa en naturaleza y que es poderosa para salvarnos, ¿cuál actitud debemos tener nosotros hacia ella? Vamos a ver. La actitud que nosotros debemos tener hacia la palabra de Dios es escudriñarla. Claro, Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, hablándole a los escribas y fariseos. Les habla de las escrituras. Y vean lo que les dice. Escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escuchen esto. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí se está refiriendo a la ley mosaica. Aún la ley mosaica daba testimonio de Jesús, por eso tenían que escudriñarla y tenemos que escudriñarla nosotros hoy. En Santiago capítulo 1, escuchen lo que dice el apóstol Santiago. Santiago 1, 21. Qué maravillosa es la palabra. Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia. Y escuchen esto. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¡Wow! El problema es que muchas veces no entendemos, es porque no recibimos con mansedumbre la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra la que salva. Cristo salva a través de la palabra. Tenemos que atesorarla. Colosenses 3:16, vean lo que dice. Colosenses 3:16. Pablo le escribe a los colosenses y vean lo que les dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¡Wow! En toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Escuchen, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor,
Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Tenemos que retenerla. Pablo le escribió a Timoteo en el primer pasaje que citamos hoy. Pablo le escribe a Tito, y le dice, retenedor de la palabra fiel como le ha sido dada. Está hablando de los pastores, pero no solamente de los pastores, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Sí, mi estimado hermano, mi estimado amigo, el punto que estamos tratando de explicar es, entonces, mi estimado hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mi estimado hermano, con lo que la palabra de Dios enseña? Vea otro punto importante. El problema es que la gente hoy en día no respeta la palabra de Dios y les importan más las tradiciones que lo que la palabra de Dios enseña o las costumbres que tienen. Nos enseña Pablo, pues, que retengamos firme, no la tradición de los hombres, sino la palabra de Dios que contiene la sana doctrina. Así es de fácil, sencillo. Pero el problema es que el hombre no quiere someterse a Dios. No salva cualquier doctrina. Grábese en esto, cualquier doctrina no salva. Cualquier doctrina no salva. No salva cualquier doctrina predicada por hombres en el nombre de Cristo. Hay una fe. Sencillo. Efesios 4:5. Y esa fe que es la sana doctrina. No hay más, mi hermano. No hay más. Hay solamente una fe, que es la sana doctrina. Vean qué interesante Santiago 1:22. Por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de maldad. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No podemos pretender seguir lo que los hombres dicen. Así es de fácil, mi amigo. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Esto es lo que nos manda Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios. Debemos crecer en el conocimiento. Hay gente que no les gusta estudiar la palabra de Dios. Hay gente que perdón la palabra que voy a utilizar, pero hay gente que es muy vaga en estudiar la palabra de Dios. No les importa que hacen 4, 5 o 10 horas pegados al internet, a su TikTok o a su WhatsApp, pero les da pereza sacar 10 minutos para leer la palabra de Dios. Escuchen este pasaje. Mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La persona que no crece en el conocimiento de la palabra es un vago espiritual. Fácil. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. ¿Y saben qué es lo más importante? Que cuando nosotros, y quiero decirlo muy despacio, cuando usted, mi amigo, y yo crecemos en el conocimiento, en la gracia de Dios, cuando hacemos eso, tenemos una gran bendición de parte de Dios. La palabra nos liberta del error, nos liberta del pecado, de la maldad. Escuchen este pasaje, qué interesante. Voy a leerlo desde el 30. Dice, Jesús está con los escribas. Y escucha el 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, escuchen, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente
Escuchen estas palabras. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y da la razón por qué. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto es lo que tiene a tanta gente encadenada, por lo que el pastor dice, por lo que el sacerdote dice, porque mi mamá era católica, mi papá era evangélico, mi papá era testigo, entonces yo era mormón, y por todo esto entonces la gente sigue la costumbre, y esto es grave. ¿Por qué? En Juan capítulo 14, ojalá estén anotando todos los pasajes que les estoy citando, y no solamente los estoy citando, los estamos leyendo. En Juan capítulo 14, en el versículo 21, primero que escuchen esto importante. En el versículo 15, Juan capítulo 14, versículo 15, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué interesante este detalle. Y en el versículo 21, vea lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, oiga, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amigo, piensa en estos pasajes. Tener el amor de Dios con nosotros es a través de su palabra, de guardar sus mandamientos. Y vean lo que dice el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará. ¡Wow! Grábense en este pasaje, que es muy importante, estimado. Todos son importantes, pero yo quiero la consecuencia que ustedes vean. Vuelvo a repetírselos. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y en el 23 Jesús dice: si alguno me ama, mis palabras guardará. ¡Wow! ¿Y sabe por qué? Porque esto nos hace bienaventurados. En Lucas capítulo 11, en el versículo 28, vean lo que dice Lucas. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Escuchó esto, hermano? Amigo, ¿lo escucharon todos bien? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Wow! Somos bienaventurados al practicar lo que la Biblia dice. Y tenemos la protección de Dios siempre. Por ser fieles, tenemos la protección de Dios. Apocalipsis 3:10, vea lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tu prueba. Oiga, yo estoy subrayándoles todo esto porque es bonito. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de mi prueba, que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, amigos, Dios ha prometido proteger a sus hijos. Pase lo que pase con las guerras, pase lo que pase en el mundo, Dios tiene control de cada microsegundo. Y escuche, por cuanto has guardado la palabra, te guardaré
de la hora de tu prueba. Por cuanto has guardado mi palabra, dijo Jesús. Y otro dato muy importante, dice la Biblia que nos ha ofrecido la vida eterna. Escuchen, todo aquel que niega al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Escuchen, hermanos, amigos, el confesar al Hijo es tener al Padre, es tener la vida eterna, porque el Padre está conectado con la vida eterna. Qué interesante esto. Y qué interesante porque vean en el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Dios. Escuchen todos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por eso tenemos que practicar la sana doctrina. Por eso tenemos que combatir el error. Salga de las tradiciones, salga de la falsa enseñanza, amigo. Estudie por su propia cuenta. Lea la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios, mi amigo. Y termino explicando este gran pasaje en Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32, escuchen lo que enseña. Ahora, hermanos, os encomendamos a Dios. ¿Cómo nos encomendamos a Dios? Y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia. Amigo, todo esto tenemos que pensarlo muy bien y tenemos que concluir diciendo es antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mi estimado hermano, pensemos seriamente en esto porque Dios está dispuesto a ayudar a los que guardan su palabra. Amigo, salga del error, salga del catolicismo, salga de los evangélicos, salga de los testigos de Jehová, salga de los mormones y hágase simplemente cristianos. En Hechos 11:26 dice que en Antioquía se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra y bendice a todos los que la van a escuchar. Que tu palabra cause el efecto que tú tienes preparado para cada persona. Padre, abre el entendimiento de las personas para que salgan del error y salgan de todas las sectas que hay en el mundo y se sometan solo a lo que tu palabra enseña. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.